Cuando George P. Lee fue excomulgado de la iglesia, él afirmó que fue a causa de su desacuerdo con el entonces presidente de la iglesia, Ezra Taft Benson, sobre el trato de los indios en la iglesia. Poco después de su excomunión, Elder Lee fue encontrado culpable de haber abusado de al menos una menor, por lo que la razón de la excomunión parece ser más clara. Sin embargo, al día siguiente de ser excomulgado, Lee, y antes de que nos enteráramos de que fue causa de abuso, Lee envió 2 cartas a la prensa con preguntas y críticas de la iglesia con respecto a los lamanitas, como ellos los llamaban, ¿no? Algunas de estas preguntas son repetitivas, muy repetitivas, ya que esto fue hecho rápido y a mano, según el artículo sin mayor edición o consideración. Pero a pesar de los problemas legales y morales con Lee, él plantea algunos temas bastante interesantes. Este es un fragmento de sus cartas y lo voy a ir comentando a medida que lo leo. Fragmento. A la primera presidencia y los 12. Queridos hermanos, después de consultar con el Señor y con Él, guiando mis pensamientos y mi mano, me permitirán hablar con ustedes en el espíritu de amor por medio de esta carta. Espero y oro que tomarán el tiempo de oír con sus corazones y de leer la carta completa. Los sentimientos expresados son genuinos y sinceros y no han nacido de la amargura ni de la rebelión, aunque estaría justificado de hacerlo. Les hablo no solo por mí mismo, sino por toda mi gente, los lamanitas, así como por los judíos y las 10 tribus perdidas. Les hablo con la voz de uno gritando desde el polvo por aquellos que han muerto y han pasado al mundo de los espíritus. La pregunta, ¿piensan que el presidente Kimball aprueba de sus acciones? Se ha hecho por uno de ustedes y quiero responder a sus inquietudes con las siguientes preguntas. O sea, le preguntaron a él si Kimball aprobaría de sus acciones. Dice, me parece que lo que está haciendo está mal, mira, ¿qué pensaría Kimball de vos? Y Kimball fue el apóstol y después profeta. Bueno, él desde hace mucho, desde 70, que era líder más o menos bajo, ¿no? Que llegó a ser profeta de la iglesia, él siempre apoyó a los indios, o a los lamanitas, como le decían los indígenas de América. Y él creó ese programa de los lamanitas, la ubicación lamanita, que él mandaba a chicos de las reservaciones a vivir con gente en Provo, en Salt Lake, que hacían ciudades grandes donde ellos iban ahí a la escuela. Y la idea también era que los lamanitas estos se convirtieran en mormones, fueran a casa y convirtieran a toda la tribu para que fueran mormones. O sea, esa siempre fue la meta última de la iglesia al hacer todo esto. Entonces dice, a Kimball le daría vergüenza lo que estás haciendo. Y pregunta, A, ¿quién terminó con el Departamento de Educación Indio de BYU? B, ¿quién terminó con el currículo especial indio de BYU, el cual ayudó a los estudiantes indios a tener éxito en la universidad? C, ¿quién está terminando con los servicios para los indios americanos de BYU? Bueno, según el sitio de BYU, ¿no? El Departamento de Educación Indio funcionaba para ayudar a preparar a los estudiantes universitarios indios para que tuvieran éxito en su vida, así como en su empleo y en planear trabajos con la gente india. El departamento fue abolido en 1981, aunque no se explica por qué ahí en el sitio ese de BYU. Ahora, es comprensible la molestia de Lee por todo esto, ya que después de decir que los lamanitas son una preocupación principal para esta iglesia, los dejan sin ningún apoyo en sus carreras universitarias cuando sus necesidades son mucho más específicas y diferentes a las de un estudiante de la comunidad mormona principal de Utah o Idaho o lo que fuera. Es una buena pregunta. ¿Quién terminó con ese departamento y por qué? Y lo que yo entiendo es que hoy en día todas las universidades tienen, les dicen clubes, ¿no? Que son organizaciones para ayudar a minorías, etnias y incluso gente LGBT y todo eso, ¿no? Entonces yo cuando fui a la universidad había un grupo de latinos y había un grupo para viejos. No me acuerdo cómo se llamaba, pero para los que iban a la universidad de viejos estaba ahí eso para nosotros. Y yo estaba en mis 20, pero uno cuando ya pasa los 22 años acá se considera viejo, ¿no? D. ¿Quién está terminando con el programa de ubicación de estudiantes indios? Y ese era el programa de Kimball. E. ¿Quién se deshizo del comité indio de la iglesia? Y traté de encontrar alguna información acerca de este comité, pero aparte de que fue presidido por Kimball, no pude encontrar nada. No sé de qué se trata. Y hay muchas citas en un ensayo que encontré acerca de la educación esta. Hay una cita de que había algo llamado el manual lamanita o el Lamanite Handbook. Y buscando a ver si me puedo comprar una copia, no está disponible en ningún lado. Hay una copia en BYU.
Así que si alguien que me escucha vive en Provo o tiene o estudia en BYU, si se meten ahí, si me lo pueden conseguir y le sacan una foto, yo les pago por el libro ese. No mucho, porque estoy medio pobretón, pero yo les pago. Y hay otro libro también que se llama, creo que se llama algo así como So You Want to Teach Indians, o así que quieren enseñarle a los indios. Ese también está en BYU. Si alguien puede, escríbanme, yo les paso bien la información y me lo mandan y lo ponemos ahí en el sitio. Yo tengo un sitio que se llama My LDS Books, MYLDSBOOKS.wordpress.com, y les va a pedir una contraseña, es 8888. Ahí tengo videos traducidos, pero tengo un montón de libros, lamentablemente solo en inglés, pero muchos libros de la iglesia que yo he escaneado y subido ahí. Sería un gran recurso si pudieran hacer eso. F. ¿Quién despidió a los maestros de seminario indio y los envió al frío? G. ¿Quién sacó a los misioneros de tiempo completo de las reservaciones Navajo y otras? K. ¿Quién terminó el seminario indio y todos los materiales de currículum relacionados? Y un punto que me parece bastante lamentable, aunque tenga algún grano de verdad, es cuando dice N. ¿Quién ha asignado a desequilibrados mentales, discapacitados físicos y a otros mediocres y por debajo del promedio, misioneros de tiempo completo a misiones con grandes poblaciones de indios? No es horrible que él diga que personas con problemas mentales o físicas son personas por debajo del promedio. Qué horrible, ¿no? O mediocres, son personas mediocres. Mira, yo tuve un Elder McConkie en mi misión, era sobrino nieto del Bruce. Y era el hombre, la persona más buena que he conocido. Sí, le costaba mucho enseñar, le costaba mucho recordar cosas, pero qué persona tan linda. Y después saltea números. Acá dice 4. ¿Quién está cerrando escuelas sin advertencia entre los lamanitas de las islas? 5. ¿Quién le está diciendo a los lamanitas de las islas que han recibido demasiado del diezmo de la viuda de los Estados Unidos y que tienen que continuar sin ayuda por un tiempo, incluyendo no recibir ayuda para mantener y conservar sus edificios? Y la verdad no sé a qué escuela se refiere él, pero la iglesia tiene un montón de escuelas en las islas del Pacífico. Según un artículo de la LDS Living, la iglesia tiene más escuelas en Tonga que en cualquier otro país del mundo, aunque ha cerrado todas sus escuelas en Latinoamérica, incluyendo recientemente al Benemérito de Chile. Y eso de que la iglesia no ayuda económicamente a las capillas en las islas, no encontré nada tampoco acerca de eso. Después sigue dando una lista de acusaciones de que la iglesia no tiene interés en los lamanitas, que los está asesinando espiritualmente, que están persiguiendo gratuitamente a George P. Lee. Y es muy raro que hable de sí mismo en la tercera persona, lo hace constantemente. Y ese tipo de cosas, ¿no? La mayoría de los cuales son sumamente repetitivas, así que salteo mucho. 2 puntos que me parecen muy interesantes. 15. ¿No le dijeron a George P. Lee que lo habían perdonado y que ya estaba en un periodo y que ya no estaba en su periodo de prueba? 16. Después de la reunión de junio, ¿quién no mantuvo su palabra y le negó a George P. Lee una asignación en la presidencia del área, prohibiéndole dividir y organizar estacas y negándole sus asignaciones de fines de semanas, a menos que fuera con alguien más, después de que se le dijo claramente que estaba libre de todo periodo de prueba? Y este es un tema complicado. O sea, si a Lee se le prohibieron estas cosas antes de que la iglesia se enterara de que era un pedófilo, entonces uno podría criticarla por mentirle a un pobre hombre que estaba ansioso por servir solo por ser nativo americano, por ser indígena. Pero al saber el pasado criminal de este hombre, uno solo puede darse cuenta de que está haciéndose la víctima sin mayor fundamento. 19. George P. Lee está en otro periodo de prueba. ¿De quién es la culpa de que esté en la casilla del perro? 27. ¿Piensan que es justo que las prácticas disciplinarias, reglas y tradiciones para los 70 también deberían aplicarse a los 12? 28. ¿Piensan que los miembros de los 12 deberían estar por encima de la ley? ¿Piensan que deberían estar por encima de estas prácticas disciplinarias, reglas y tradiciones? Y acá no sé de qué está hablando o de quién está hablando. Pero de nuevo, pareciera que aquí solo se está tratando de cambiar la conversación para que la gente ignore la verdadera razón por la que fue excomulgado. O sea, si este hombre hubiera sido un pedófilo cualquiera, tal vez la iglesia ni se hubiera molestado. Pero era un 70, y eso llama mucho más atención. Entonces, la iglesia tiene que verse como intolerante de este tipo de cosas.
Lo curioso es que después de que salió a luz que Elí había abusado de una niñita, ya no tuvo más quejas contra su tratamiento injusto. Aunque, miren, este punto, no quiero decir que todo lo que Lee dice aquí es injusto. Me parece que muchos de los puntos que hace son excelentes. Por ejemplo, este punto me parece muy válido. Dice 32. ¿Piensan que estas prácticas disciplinarias anticuadas y hechas por los hombres animan el abuso sacerdotal, inducen al miedo y producen obediencia forzada? 33. ¿Piensan que estas tradiciones y reglas disciplinarias crean un sentimiento de adoración por los que están en el poder? ¿Piensan que estas reglas disciplinarias arcaicas crean una atmósfera donde el amor al poder, el amor al estatus y el amor al dinero florece? 34. ¿Piensan que estas prácticas y procedimientos disciplinarios crean un ambiente donde el orgullo y la arrogancia son alimentados y cultivados? 35. ¿Piensan que estos procedimientos, prácticas y tradiciones obsoletas son una atmósfera donde la fe, la compasión, la empatía y la espiritualidad se ven disminuidas? Y sí, yo lo pienso, porque es lo que ha pasado en la última década con todos los miembros que se han atrevido a criticar a la iglesia públicamente por una razón o por otra, incluyendo a Kate Kelly, Sam Young, Jeremy Reynolds y muchísimos más. Incluso por un tiempo, justo después de la excomunión de Kelly, la iglesia empezó a revisar quién era miembro de Ordained Women, ordenen a las mujeres, y los excomulgaron también. Así que la excomunión definitivamente es una herramienta de opresión y miedo. En parte también puedo entender el caso de Lee, quien, a pesar de que su alta posición en la iglesia podría haber causado más vergüenza para la institución, podrían haberlo ayudado, ¿no? Haberlo ayudado a que regresara al rebaño, eso de buscar a la oveja número 100 y toda esa historia. Pero no, lo tiraron debajo del autobús, se lavaron las manos. Eso no es amor, eso no es caridad, ni ninguna de esas cosas que tanto le gusta mencionar a la iglesia. Y después dice, no aprecio ser tratado como un criminal y ser castigado como uno. Siento que soy más su enemigo que otra autoridad general. No necesito sus flechas, lanzas y piedras en la forma de desprecio, esnovismo, ridículo, rechazo y amor selectivo y condicional. Yo no sé lo que le pasó, cómo lo trataron. Me gustaría saber realmente si lo trataron así o es idea de él. La segunda carta que envió por su parte habla más de la situación de los lamanitas y su opinión de su posición como verdaderos israelitas. Más doctrinal, dice, hermanos, el Señor ha dejado muy en claro en las Escrituras quiénes son los gentiles y quién es Israel. Solo hay un grupo de personas en el mundo. Cada persona en la tierra pertenece a uno o al otro. Un gentil es un extranjero de la casa de Israel. La verdadera definición de un gentil es alguien que no es la semilla literal de Israel. Pero un gentil puede ser numerado entre la casa de Israel por medio del bautismo y por lo tanto convertirse en adoptado de Israel y recibe sus bendiciones por medio de Efraín, pero no se convierte literalmente en una verdadera semilla de Efraín. Por lo tanto, cualquier gentil que es enumerado o adoptado en Israel puede todavía referirse como gentil, así que la distinción puede ser hecha sobre quién ha sido encargado con el Evangelio después de que Israel rechazó el Evangelio y crucificó a Cristo. La designación adoptado por Israel o gentil y literalmente la semilla de Israel, solo se hace importante cuando debemos distinguir cuál grupo tiene el convenio abrámico o, para decirlo más simple, quién tiene las asignaciones del sacerdocio para bendecir al mundo entero con el Evangelio. Solo uno de los dos grupos tiene la asignación del Evangelio para bendecir a todas las familias humanas del mundo. Así que, claro, está usando las mismas escrituras, y acaba de usar algo de Nefi, está usando las mismas escrituras para demostrarles a ellos que los indios americanos son los que tienen la verdadera autoridad, son los verdaderos israelitas, mientras que ellos, los gringos, son nada más que adoptados en la casa de Israel. Me encanta. Dice, hermanos, tengo una profunda compasión por ustedes y una preocupación grave por ustedes. Siento que están pecando contra Dios. Siento que su pecado contra y su rechazo de la plenitud del Evangelio ha tomado lugar y está en proceso por las siguientes razones. 1. Ustedes se han puesto en el lugar de la semilla literal de Israel, cuando el Señor los designó como gentiles o adoptados de Israel. Se han establecido como la verdadera semilla de Efraín, desplazando a la verdadera semilla de Israel. Mis queridos hermanos, temo que ustedes como gentiles o adoptados de Israel han olvidado sus bendiciones y el papel divino sagrado que debían jugar. Temo que la misma cosa que les ha sucedido a los nefitas les está sucediendo a ustedes. Me siento triste por ustedes y no tengo nada más que compasión por ustedes. ¿No tenían los nefitas todas las bendiciones del Evangelio, el sacerdocio y la autoridad?
Pero miren lo que les pasó. ¿Piensan que es posible que un patrón similar se está desarrollando entre ustedes? Han enseñado que el resto de la casa de Israel significa todos los miembros de la iglesia. Esto contradice las instrucciones del Señor Jesús. En 1 Nefi capítulo 13, versículo 34, Él define quién es el remanente de Israel. Permítanme leer. Y aconteció que el ángel del Señor me habló, diciendo, he aquí, dice el Cordero de Dios, después que haya visitado al resto de la casa de Israel, y este resto del que hablo es la posteridad de tu padre, o ley. Según la definición del Señor Jesús, el remanente de la casa de Israel significa los lamanitas, o los hijos de ley. No todos los miembros de la iglesia. No puedo ser partidario de ninguna cosa a menos que sea esto. Bueno, después salteo porque no es tan importante o tan interesante, pero llega al punto número 6. Amor del dinero. Los ricos parecen estar haciéndose más ricos y los pobres más pobres, lo que no anima ningún sentido de responsabilidad para los pobres. De hecho, ustedes me dijeron que no hable sobre los pobres ni que ore por ellos. Los que están bien económicamente parecen estar recibiendo todas las asignaciones y los llamamientos importantes. Y esto es algo que yo noté desde chico. Yo tenía 12 años en la iglesia cuando me bauticé y digo, para un segundito. Todos los líderes de estaca para arriba son toda gente de plata. Qué interesante, ¿no? Todos los fines de semana, todo lo que hacemos es pasar el tiempo con los activos o los pudientes, mientras que ignoramos a los pobres que más necesitan nuestra ayuda. Supongo que la mayoría de los miembros activos no tienen amigos pobres o inactivos. Nuestra fe, devoción y compromisos parecen estar basados en ser pagados para hacer el trabajo. Hermanos, esto incluye sus membresías en presidencias corporativas y reuniones, sus regalías de los libros que han escrito y todas las donaciones y regalos de amigos por discursos, etc. Realmente no sé cuántos de ustedes harían la obra del Señor si no fueran pagados. Bueno, ahora sabemos que reciben $120,000, ¿no?, por su trabajo en la iglesia. Me dicen, no, es la ley de consagración, ellos dan todo a la iglesia y la iglesia se los va devolviendo de a poco. Mentira. Ellos no le dan sus cosas a la iglesia. Por eso los hijos de los miembros reciben como herencia sus casas, ellos no dan nada. Y cada vez que pido una referencia nadie me la puede dar, porque invento esto. Es una justificación simple y llana. Pero, bueno, aparte de esos $120,000, que en realidad no es tanto, es buena plata, es mucho más, el doble del sueldo promedio en los Estados Unidos, pero considerando que no tienen que pagar por su casa, no tienen que pagar por viaje, comida, ropa, no tienen que pagar nada, es buena plata. Pero lo que él está hablando de que eran miembros de presidencias corporativas es que la iglesia tiene muchas empresas, ¿no?, como de seguros, de bienes raíces, y los apóstoles eran los presidentes de esas empresas y les pagaban un sueldo aparte. O sea, mientras eran apóstoles, mientras eran presidentes de la iglesia, ellos recibían un sueldo como presidentes de esas boards, que le dicen, de esas presidencias. Y hace unos pocos años, cuando la iglesia le empezaron a meter las patas al fuego, ¿no?, para que informaran acerca del dinero y todo eso, ahí es cuando dejaron de hacer esto y ya no eran más. Y por eso tenemos la propaganda del Elder Monson, el presidente Monson, hablando acerca de cómo él está tan orgulloso de Beneficial Insurance, el seguro ese. Porque Beneficial, dices. Y él habla, ¿no?, como hablas en las conferencias con esa vocecita así de apóstol. Is your life insurance beneficial? For most, if not all, of its 100 years, this has been the provocative question, identifying Beneficial Financial Group. Y cuando uno va arriba del edificio del Joseph Smith Memorial, hay un restaurante ahí que es un buffet. Y cuando uno está sentado en ese buffet, mira por la ventana y ve el edificio a la izquierda, es el City Creek, y allá más adelante está Beneficial, al lado de Beneficial atrás está el edificio del Desert. O sea, todos los edificios de la iglesia que son con fin de lucro de la iglesia, hay uno al lado del otro, con el mismo cartel, las mismas letras en metal enormes, ¿no? Es tan obvio. Y dice 7. He oído decir que algunos de ustedes que son mayores que los apóstoles antiguos, tales como Moisés, Abraham, Noé, Isaac,
Isaías, Isaac, Jacob, etc. Esto refleja sus actitudes. Y es cierto, ellos dicen que los apóstoles, los profetas modernos son más importantes que los apóstoles antiguos. Si el profeta de hoy contradice lo que dijo el profeta de antes, está bien porque hay revelación continua y Dios funciona así. Entonces es verdad, eso refleja sus actitudes, dice. Y bueno, en conclusión, si bien las cartas de Lee pueden ser su manera de tratar de limpiar su buen nombre y de distraer a la gente sobre las verdaderas razones de su excomunión, plantea preguntas interesantes e importantes. Y me ha dado tanta curiosidad que encontré un montón de artículos. Incluso me suscribí ayer para poder encontrar artículos más sobre este tema al Mormon History Journal, Journal of Mormon History, el diario de Historia Mormón. Es un diario académico de la Universidad de Illinois. Y hay muchísimos artículos que los quiero empezar a hablar. Así que digo, bueno, en este mes puede ser el mes de los lamanitas, ¿no? Vamos a hablar acerca de esos temas que me parecen fascinantes.